La voz del corazón. Capítulo 8. Elige entre el miedo y el amor. Todos los problemas tienen la misma raíz, el miedo, que desaparece gracias al amor. Pero el amor nos da miedo. Proverbio anónimo. Cuando Ángela, de 7 años de edad, llegó a su casa, no sabía lo que le esperaba. Se encontró con su padre sentado en el sofá del salón. Debería estar trabajando, pero estaba allí con una cerveza en la mano y cara de pocos amigos. La niña había recibido las notas del primer trimestre, así que corrió rauda para darle la buena nueva. Eran excelentes. Sin embargo, cuando llegó hasta él, éste se volvió y la miró de forma inquisitiva. La niña retrocedió y se cayó al suelo muy asustada. Entonces su padre comenzó a insultarla. «Eres lo peor que me ha pasado nunca», le dijo. «¿Cómo voy a manteneros ahora a ti y a tu madre?» Ángela no acertaba a comprender que su padre se había quedado sin trabajo y que por eso se comportaba de forma violenta. Permaneció callada sin atreverse a mover ni un solo músculo. A los pocos minutos volvió a mirarlo con ojos de asombro y esbozó una tímida sonrisa. Cuando su padre, avergonzado, bajó la cabeza, se acercó y, rodeándole el cuello con sus bracitos, le dijo: «Te quiero mucho, papi». Cuando un niño al que hemos reprendido de manera abusiva nos vuelve a mirar con inocencia, nos está enseñando algo que con frecuencia olvidamos: a ser compasivos. Volver a mirar desde el corazón no es siempre tarea fácil, especialmente si el otro se ha comportado de manera violenta o si ha tocado alguna de nuestras heridas más íntimas. Los niños lo hacen de manera espontánea. No les supone trabajo compartir el amor que llevan dentro y perdonan rápido. A los adultos, en cambio, nos cuesta remirar para formular un nuevo contrato en la relación. Nos cargamos de razones y aparentamos ser compasivos, pero a la hora de la verdad ponemos condiciones y exigimos cambios. La decisión que tienes que tomar implica dejar de vivir desde el miedo para hacerlo desde el amor. Es un proceso interno que transcurre de forma progresiva. A medida que sueltas lastre y dejas atrás tus temores, el amor adquiere más presencia. Cuando el contacto con nuestro núcleo divino es continuado, la sabiduría del corazón pasa a formar parte de nuestra vida. La clave está en perseverar, es decir, en volver sobre la esencia de manera constante, tanto en la práctica espiritual como en la vida cotidiana. Llega un momento en que los beneficios de regresar a nuestro centro son tan evidentes que la decisión de vivir desde el amor se vuelve definitiva. Esto no significa que las dificultades se resuelvan de manera inmediata, pero sí que adquieren un tinte diferente. Es como si nos situásemos en una atalaya y contemplásemos la vida desde fuera. Necesitamos comprender, aceptar e interiorizar que el amor es la fuerza más poderosa con la que contamos. De hecho, es la única energía capaz de resolver cualquier problema de forma significativa, incluyendo una enfermedad física. También es el lugar desde el cual vivimos la paz interior, el júbilo, la fe, la confianza en la vida, la salud, la abundancia y la alegría. Amar significa integrar la luz y la oscuridad. Requiere práctica e implica decidir en libertad y desde el equilibrio. El amor no es un consenso colectivo, es un proceso de transformación que te conduce a experimentarte en la materia en una frecuencia más alta. Cuando tus células vibran más rápido, tu vitalidad y tu salud física se incrementan. Esto te proporciona fluidez, te ayuda a expandirte y mejora tu habilidad para mover la conciencia por la realidad multidimensional. De esta forma, puedes situarla en frecuencias altas y bajas e integrar la luz y la oscuridad. El amor disuelve el dolor interno y lo trasciende. No huye de la oscuridad. Acepta su presencia y la abraza con una intención positiva. Al mismo tiempo, asimila la luz que procede del espíritu y le da forma en la materia.
Es un movimiento que pivota entre la liberación de energía y su asimilación. Entre otras cosas, te faculta para vivir la conciencia de la unidad sin perder la noción de tu individualidad, el ego. También te permite incrementar la influencia que ejerces sobre el entorno y, de forma paralela, reducir el esfuerzo realizado. Este fenómeno se denomina retroalimentación positiva y solo se da en presencia del amor. Dar la mano suave como un beso significa empezar las edades y las épocas. Pueblos nativos de Guatemala. Desde una perspectiva energética, el amor es una pulsión de fuerza de alto poder vibratorio. Se mueve hacia ti desde el plano de la esencia y lo hace a nivel infinitesimal y astronómico. Esto significa que te afecta desde dentro y desde fuera del cuerpo. Es como un lienzo que conecta y dinamiza todo el universo. No es posible evitarlo, pues estamos hechos de él. A veces tenemos la sensación de que nos llega desde fuera, pero en realidad somos nosotros mismos los que lo creamos y experimentamos. Obsérvate desde el cuerpo y accede al poder de tu presencia. De esta forma, el sentimiento de que eres el legítimo portador del amor incondicional se verá fortalecido y con el tiempo será inequívoco. Si deseas amar, necesitas dos ingredientes: conciencia y energía. Para cultivar la primera, interrógate por tu naturaleza. Plantéate las siguientes preguntas. ¿Estoy hecho de amor? ¿Soy amor? ¿Cuál es mi verdadera esencia? Hazlo de forma sistemática y luego date la oportunidad de experimentar la respuesta a través de tu cuerpo. El amor es nuestra naturaleza básica. Necesitamos ser conscientes de ello, pero para vivirlo plenamente también precisamos energía, que es el segundo ingrediente. Sin esta, la conciencia de amar y de ser amados se confunde entre los muchos pensamientos que gravitan en el astral colectivo y la experiencia del amor se desvirtúa. Para disponer de energía es necesario dejar que el cuerpo se abra. Si lo haces, comprobarás que fluye una energía muy sutil por sus canales internos. Para que estos estén despejados, debes cuidar tu alimentación, descansar bien, depurar tu organismo, tomar el sol y el aire y hacer ejercicio físico. Algunas prácticas como el yoga, el tai chi, el qigong, el luyong, el pranayama o el masaje son muy útiles para abrir el cuerpo y permitir que la energía del amor fluya por él. Siempre que experimentamos salud y amor en el nivel físico es gracias a que la energía circula sin trabas. Resumen de enseñanzas. La práctica del amor exige conciencia. Somos amor y tenemos derecho a ser amados, y energía. Experimentar el amor como un hecho físico desde el cuerpo. La distorsión del amor, el regateo afectivo. Cuando somos niños, irradiamos amor y nos sentimos con el derecho a ser amados. En cambio, a medida que crecemos, la conexión con nuestra esencia amorosa se va perdiendo. A partir de los 7 años comenzamos a sustituir el amor por la aprobación. Dejamos de expresarnos con espontaneidad y tratamos de portarnos bien. De esta forma, nos aseguramos de ser aceptados por nuestros padres. Al sustituir la naturalidad por la normalidad de la máscara, pasamos de recibir amor a comprarlo. Al llegar a la madurez, creemos que el amor procede de otros seres, personas o dioses, y eso nos conduce a hacer méritos para obtenerlo. El resultado es que nos hacemos dependientes de los demás o de los sistemas doctrinarios que nos prometen el mismo amor del que nos han despojado. En mayor o menor medida, todo el mundo vive cautivo de esta mordiente dinámica. Sin embargo, en lo más profundo de nuestro ser, seguimos notando una pulsión de fuerza que anhela recuperar el candor, la sencillez y la inocencia de la infancia. En el fondo deseamos expresarnos en el mundo tal y como sentimos que somos. Cuando perdemos la conciencia de que somos amor y la energía no fluye con naturalidad, sustituimos la experiencia de amar por el regateo afectivo.
Existen dos conductas típicas en las que este reemplazo es muy evidente. La primera consiste en intentar que otra persona nos salve de nuestro dolor o viceversa. Cuando no somos capaces de gestionar nuestro malestar personal, nos identificamos con él. Esto equivale a sufrir. El sufrimiento nos transforma en víctimas y nos conduce a suponer que la salvación puede llegarnos desde fuera. El problema surge cuando alguien de nuestro entorno nos ve sufrir, opta por rescatarnos de nuestra desdicha y asume el rol de salvador. A medida que el otro nos intenta liberar, poniendo su atención en el problema y no en la solución, perdemos autonomía y somos reforzados en el papel de víctimas. Al final, creamos un juego de poder en el que ambos nos hacemos mutuamente dependientes. Para entender esta disfunción en la relación, es necesario aceptar que ni el salvador ni la víctima actúan por amor. Sus intenciones son positivas, pero el conflicto de fondo es que la víctima no desea o no puede hacerse responsable de su situación y el salvador no quiere o no puede ver su propio dolor reflejado en el otro. Veamos un ejemplo. Tu mujer es humillada por su jefa en el trabajo y llega a casa con un disgusto tremendo. Se sienta en el sofá y comienza a llorar desconsoladamente. Tú te sientas a su lado, la coges de la mano y le pides que deje de llorar. Pero ella sigue sollozando. En lugar de dejar que se desahogue, comienzas a ponerte nervioso. «Dios mío», exclamas, «¿por qué sucederán estas cosas?». Tu mujer se siente aún más desdichada por lo que acabas de decir, se lamenta de su mala suerte y confirma su victimismo con un rotundo «No, si a mí siempre me pasa lo mismo». Tú te vuelves hacia ella y lo que ves es una pobre víctima vapuleada por su malvada jefa. Para aliviar la situación la propones ir al cine. Después de la sesión ella está mejor. Tú compras unos helados, la coges por la cintura y la proteges con cariño. Te sientes valioso por haberla salvado de su dolor, pero te pasas los días siguientes preocupado por su situación. La llamas de continuo e incluso la vas a recoger al trabajo para evitar que se sienta sola. Tu frase favorita en estos días es «¿Todo bien, cariño?». Esperas que te diga que sí, y cuando no lo hace, vuelves a desvivirte para evitar que sufra. Tu mujer se da cuenta de lo mucho que te preocupas por ella y al mismo tiempo está encantada de tener un esposo que la cuida como si fuera una niña. Cada vez que necesita atención o cariño, se queja de su situación en el trabajo. Un día es la jefa, otro un proveedor, un subordinado rebelde. El problema es que tú estás esperando un resultado. Has hecho un gran esfuerzo por ayudarla y confías en que salga fortalecida del proceso. En cambio, lo que sucede es todo lo contrario. Se ha hecho dependiente de ti y cada día es más insegura. Digamos que todo el sacrificio que has hecho tú por salvarla lo ha invertido ella en ser una víctima. En esta situación es posible que no dejes de protegerla, pero empezarás a acumular un leve resentimiento. Con el paso del tiempo el malestar aumentará, tú te cansarás y ella se debilitará aún más. El día en que tu mujer se queje y tú no puedas hacerte cargo de su dolor, estallará el conflicto. El segundo comportamiento en el que la capacidad de amar es sustituida por el regateo afectivo surge cuando pretendemos que otra persona nos haga felices o viceversa. Las relaciones que mantenemos con los demás, además de reflejar nuestras zonas de sombra, también nos ayudan a reconocernos en nuestras virtudes personales. La alegría, la serenidad, la fe, la ilusión, la perseverancia, la bondad, la confianza. Son los brillos del alma que gravitan sobre el ego a la espera de ser manifestados en la realidad física. Algunas de estas cualidades pueden destacar y desplegarse con más facilidad en presencia de una determinada persona. Eso nos puede conducir a desear estar junto a ella. Si no somos capaces de reconocernos en esos brillos y los proyectamos sobre el otro, tenderemos a pensar que solo en su presencia podemos experimentarlos.
En este caso nos hacemos dependientes y posesivos. Esta circunstancia es común en las relaciones que mantienen los padres con los hijos pequeños, en el enamoramiento, en las relaciones laborales, de amistad, etc. Uno de los escenarios que mejor refleja esta disfunción es el de la música romántica. Prácticamente todas las canciones que hablan de amor lo hacen en términos de solo contigo soy feliz, sin tu mirada ya no puedo ver, tú llenas mi existir, no puedo vivir sin ti, etc. La dinámica que nos conduce a entregarle a un tercero la llave de nuestra felicidad, o a creer que tenemos el poder de hacer feliz al otro, tiene un alto precio: la pérdida de la libertad y el deseo de que nuestras relaciones sean exclusivas. En este sentido, podemos hacernos algunas preguntas. ¿Soy capaz de honrar y agradecer al otro por reflejarme mis virtudes personales? ¿Puedo observar la dificultad que supone para mí incorporarlas a mi personalidad? ¿Me atrevo a compartir con otras personas lo que estoy aprendiendo de mí mismo? ¿Me alegro de que él o ella tengan éxito sin mí? Resumen de enseñanzas. Existen dos comportamientos típicos en los que el amor es sustituido por el regateo afectivo: intentar salvar a los demás de su dolor, o viceversa, y pretender hacerles felices, o viceversa. ¿Para qué sirve el miedo y cómo podemos gestionarlo? El miedo es una proyección de la mente hacia el futuro. Ante una situación adversa, lo que nos lo provoca es siempre lo que puede llegar a suceder. Por este motivo, si deseas solventarlo con garantías, lo mejor que puedes hacer es reconocer que lo tienes y, sobre todo, que lo estás sintiendo. Para ello, tienes que acceder al poder de tu presencia en el ahora y dejar que tu cuerpo gobierne el proceso alquímico de su transformación. La mente no es capaz de eliminar el miedo. Tan solo aporta recursos para gestionarlo, pero no lo suprime. Imagínate que estás nadando entre tiburones. Para combatir el pánico decides pensar que son delfines y por un momento te sientes mejor. Sin embargo, si no nadas hasta la orilla, tu mente volverá de nuevo a crear la ilusión de ser devorado por los escualos. Si vives con miedo, todo tu metabolismo se ve afectado. Las células funcionan peor y el organismo se deteriora. Una de las causas principales de las enfermedades crónicas que padecemos es la falta de amor hacia nosotros mismos. Podemos hacer ejercicio físico, descansar, alimentarnos de forma natural, tomar el aire y el sol o depurar el cuerpo de forma regular. No obstante, si no somos capaces de amarnos, nuestras células se contraerán por efecto del miedo y terminaremos enfermando. Todo proceso de deterioro a nivel orgánico comienza a revertirse desde el mismo instante en el que detenemos el continuo mental y comenzamos a prestar atención a nuestro cuerpo interior. Entonces el equilibrio con la naturaleza se restaura, la rama parasimpática del sistema nervioso autónomo se activa y los procesos de depuración y regeneración celular comienzan a producir salud de forma natural. Asimismo, los átomos, que son la dimensión más pequeña de la que estamos hechos, empiezan a vibrar en armonía con los patrones geométricos que rigen el universo. En esta situación nos volvemos amor y el organismo se recupera con más facilidad. Si miras dentro de tu corazón y no ves nada malo, ¿de qué te puedes preocupar? Confucio. El miedo refleja siempre una parte de ti mismo que se ha quedado anclado en la infancia. Este aspecto de tu personalidad está interpretando la realidad con un material psicológico que se haya congelado en el tiempo. Sin embargo, no representa la totalidad de lo que eres. Por eso, una buena forma de gestionar el miedo consiste en hablarle. Puedes preguntarle cosas como ¿qué me estás enseñando de mí mismo? O ¿qué aspectos de mi personalidad me traes a la conciencia? Si al mismo tiempo haces afirmaciones que refuercen tu autoestima y tu capacidad de comprensión y compasión,
El miedo se irá diluyendo y finalmente se extinguirá. A fin de cuentas, cuando le hablas al miedo, en realidad te estás hablando a ti mismo, a esa parte de ti que permanece herida y de la que te has separado, de modo que no te olvides de ser amable, franco, generoso y sobre todo de darte todo el amor que mereces. Detrás de cualquier aprensión está siempre el temor a ser aniquilado, en definitiva el miedo a la muerte. La muerte es solo una transición para el alma. Es un gran momento de integración en el que se disuelven las estructuras físicas con las que operamos en la vida como seres humanos. Pensar en ella es una buena oportunidad para situarte en el momento presente. Cuando tengas miedo y nada te funcione, pregúntate, ¿cómo será mi muerte? Otra buena forma de manejar el miedo consiste en percibirlo como una puerta. Siempre se proyecta hacia el futuro. Lo que tememos es lo que ha de suceder, no lo que pasa en el instante presente. Esto indica que nos está anunciando la entrada a un espacio desconocido en el que reina la incertidumbre. En otras palabras, tu temor está más relacionado con la pérdida de control que con la situación real con la que te vas a encontrar. Si respiras con calma y examinas tus intenciones, te situarás en el presente y franquearás esa puerta sin sobresaltos. La clave está en revisar tus intenciones de forma meticulosa y honesta. En cierta ocasión, cuando tenía 17 años, 2 drogadictos me asaltaron en medio de la noche. Uno de ellos me cogió por el pecho y me pidió dinero. Mi reacción fue sorprendente. En lugar de salir huyendo, luchar o darles lo que llevaba en la cartera, me dejé caer como un peso muerto. No sé por qué lo hice, pero el caso es que funcionó. El yonki me soltó y después de insultarme, se alejó de mí malhumorado. Muchos animales se quedan completamente quietos cuando ven un depredador y su vida corre peligro. Si se sienten descubiertos, huyen o atacan. En este contexto, el miedo es muy útil. En la tradición chamánica se dice que un guerrero, un hombre de conocimiento, debe tener miedo y que si lo pierde, sus probabilidades de sucumbir ante la muerte aumentan de manera considerable. Cuando vivimos una situación de peligro real, el miedo nos paraliza o nos hace reaccionar de forma agresiva o huidiza. Es un mecanismo de supervivencia y por ello es beneficioso. Sin embargo, ¿qué sucede cuando el peligro es imaginario y el miedo es ficticio? Situaciones de este tipo son muy comunes. De hecho, el miedo a tomar decisiones que sean coherentes con nuestra esencia es la norma, no la excepción. Tenemos verdadero pánico a seguir nuestras intuiciones, especialmente aquellas que no encajan con las convenciones, las normas sociales o los sistemas de creencias colectivos. El temor es endémico en nuestra sociedad y se revela en todos los ámbitos de la vida. Constantemente estamos experimentando el miedo al rechazo, al abandono, a la traición, a hacer el ridículo, a ser humillados, a perder la libertad, a ser heridos físicamente. No obstante, la mayoría de las situaciones que lo provocan no implican un peligro real. Entonces, ¿por qué es beneficioso experimentarlo? Cuando el miedo no se corresponde con una causa externa, tenemos que mirar hacia adentro y preguntarnos de dónde procede. Al hacernos esta pregunta, conectamos con el dolor asociado al trauma que lo originó y activamos el mecanismo interno que nos permite liberarlo. Por tanto, reconocer el miedo y sentirlo sirve para sanar nuestras heridas más recónditas. Además, ante una situación conflictiva, ser conscientes de él nos permite crear un espacio en el que evaluar la intención que depositamos en nuestras acciones. De esta forma, en lugar de reaccionar instintivamente, elaboramos una respuesta creativa. La intención es anterior a la actitud y tiene el poder de modificarla. Si la revisas regularmente y creas una actitud positiva, la probabilidad de que tus decisiones sean acertadas aumentará de manera formidable. El miedo nos conduce hacia la reflexión y nos permite hacer las cosas con mayor prudencia. Por tanto, es un antídoto contra la insensatez y la temeridad.
Resumen de enseñanzas. Cuando el miedo no viene provocado por un peligro real, tenemos que respirar con calma y traerlo a la conciencia. De esta forma activamos un proceso de sanación interno y abrimos un espacio de reflexión que nos permite revisar nuestras intenciones. Comprender el sacrificio y liberarse de la preocupación. Culturalmente nos cuesta reconocer que sufrir es una opción personal derivada de la renuncia a gestionar nuestro propio dolor interno. Cuando, por ejemplo, contraemos una enfermedad, muchas veces nos sentimos impotentes y afirmamos cosas como «la vida es así, de algo hay que morir» o «me ha tocado». Creemos que nosotros no tenemos nada que ver con nuestras dolencias y que no podemos hacer gran cosa excepto medicarnos y resistir el calvario. En la cultura cristiana, por ejemplo, para educarnos en la práctica de soportar nuestro pesar con resignación, se utiliza la figura de Jesús de Nazaret. Se nos dice que murió en la cruz por todos nosotros y que por tal motivo tenemos que sacrificarnos por los demás. La palabra sacrificio procede del latín sacro más facere, que significa hacer sagradas las cosas. Sin embargo, el significado que le damos no es sagrado en el sentido de inspirar veneración y respeto, sino más bien lo contrario. La persona que se sacrifica suele adoptar el rol de víctima y asocia a su causa la pérdida de privilegios, ya sean materiales, de salud, libertad, oportunidades, tiempo, etc. Esta interpretación malograda de la palabra sacrificio la utilizamos también para justificar nuestras ambiciones personales y solapar el sentimiento de culpa que muchas veces arrastramos con ellas. En la religión budista se dice, antes de cuidar a los demás, primero hay que ser capaz de amarse a uno mismo. Y en el cristianismo el segundo gran mandamiento dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Sin embargo, estos dos grandes aforismos suelen interpretarse de manera distorsionada. Muchos practicantes budistas se refugian en rituales de lo más variado para evitar mirar su propio dolor interno y lo hacen amparados en la idea de que el sufrimiento individual no es nada comparado con el de todos los seres sintientes de la tierra. En otras palabras, alimentan la pretensión de poder liberar a los demás de su dolor, pero se olvidan de sanar el suyo propio. En el cristianismo, por su parte, también está muy arraigada la idea de que hay que resignarse ante el dolor para que otros sean felices. Uno de los símbolos que mejor la transmiten es el crucifijo. Para los cristianos originales, la representación de Jesús era la de un pastor, un maestro o un guía. No obstante, a partir del siglo V, los lugares de culto empezaron a llenarse de crucifijos y con el tiempo estos llegaron a las casas, las escuelas, los ayuntamientos. Los símbolos son poderosos porque evocan y potencian sistemas de creencias que pertenecen al imaginario colectivo. De esta forma, la presencia de un mártir salvador de la humanidad alimenta un sentimiento generalizado de culpa y simplifica el ejercicio del poder de la Iglesia sobre sus fieles. En cualquier caso, las personas que están interesadas en su desarrollo personal y portan o exhiben crucifijos deberían preguntarse por el significado que le dan a la palabra sacrificio y asegurarse de que al utilizarlos no experimentan emociones perturbadoras como la tristeza, la ira o la culpa. Por otro lado, cabe preguntarse si un hombre martirizado es el mejor exponente del mensaje que trajo Jesús a la humanidad. De acuerdo con los textos oficiales y extraoficiales que relatan su vida, él dominaba a la perfección los planos físicos y etéricos, así que es más que probable que su muerte fuera una elección propia que se correspondía con el camino de su alma. A nosotros nos cuesta mucho trabajo pensar que alguien pueda elegir una muerte tan horrible, pero ¿quién puede ponerse en la piel de un hombre tan extraordinario? En cualquier caso, yo diría que su intención no fue que nos sintiéramos culpables, sino más bien responsables de nuestros actos y compasivos con los demás.
Jesús ancló la energía del amor sobre la tierra y elevó la conciencia de la humanidad. También nos anunció nuestra condición humana, ser uno y únicos al mismo tiempo, y nos dijo que si deseamos ayudar a otros seres, es imprescindible que nos amemos a nosotros mismos. Sin embargo, lo que muchas personas hacen al consagrarse a los demás es olvidarse de sí mismas y cargar con la cruz de su propio abandono. Creen estar haciendo lo correcto porque han sido educadas en esta doctrina, pero su actitud genera sufrimiento y en ocasiones es la causa de conflictos en sus relaciones. La idea de sufrir para que otros vivan mejor es una creencia muy arraigada en nuestra sociedad. Se acepta como un gesto de nobleza y bondad o incluso como un deber, especialmente si se trata de los hijos. Ayudar o proteger a otros es algo muy valioso, pero hacerlo con resignación no es saludable. Como afirma la pintora surrealista mexicana Frida Kahlo, amurallar el propio sufrimiento es arriesgarte a que te devore desde el interior. Hay personas que se sacrifican por los demás porque están viviendo una situación desesperada, guerra, hambruna, pobreza, pero la gran mayoría lo hacen porque no son capaces de amarse a sí mismas. Creen sufrir, pero en realidad están mendigando amor, ya sea de otros seres o de un Dios externo. Se sacrifican por su país, por el bienestar de su familia, por la libertad, por mantener a flote una relación, por disponer de un cuerpo escultural. Este tipo de comportamientos esconden mucho miedo al rechazo y la necesidad de obtener valoración externa. Otro rasgo peculiar de la actitud victimista es su fragilidad, que conduce a la persona a situarse muy fácilmente en el polo opuesto. Todo aquel que se identifica con su dolor, en el fondo se siente fatal consigo mismo y termina rechazándose. Cuando ya no se soporta más, cambia de rol y se convierte en un perpetrador. Todos los dictadores son víctimas no reconocidas a las que les resulta muy humillante mostrar su vulnerabilidad. Durante miles de años, la idea de vivir atemorizados por un futuro incierto ha sido transmitida de generación en generación y se ha convertido en algo socialmente aceptado. Tenemos miedo a que nos roben, a que les pase algo a nuestros seres queridos, a caer enfermos, a quedarnos sin dinero, a tener un accidente, a la muerte. El miedo que hemos sembrado en nuestro inconsciente ha germinado de tal modo que hoy forma parte de nuestro sistema colectivo de creencias. El objetivo de aquellos que lo promueven es que funcionemos desde él para que nos preocupemos. La palabra preocupación viene del latín preoccupatio y quiere decir ocupación previa o anticipada. Sin embargo, al igual que sucede con la palabra sacrificio, el significado que le damos no es precisamente ese. Si la interpretáramos de forma literal, no andaríamos rumiando ideas relacionadas con la fatalidad y el miedo no nos bloquearía. En todo caso, esta forma de afrontar la vida es socialmente aceptada y lo vemos como algo normal. ¿Cómo es posible que no te preocupes por tu familia, por tu seguridad económica, por tu salud, por el cambio climático, por la situación política, por la falta de libertades? Con el tiempo hemos terminado pensando que una dosis moderada de preocupación es aconsejable. En la práctica, preocuparse equivale a vivir asustados y a crear con la mente situaciones imaginarias que no deseamos que sucedan. La cuestión es que todo lo que pensamos con suficiente intensidad y de forma duradera termina por manifestarse en nuestras vidas. Visto así, preocuparse es una acción contradictoria y a todas luces carente de sentido. En la tradición chamánica es un signo de debilidad. Carlos Castaneda dice lo siguiente: cuando un hombre se preocupa, se aferra a cualquier cosa por desesperación y una vez que se aferra, forzosamente se agota a la cosa o a la persona a la que está aferrado. Preocuparse es ponerse al alcance sin saberlo. Resumen de enseñanzas. El sacrificio es el acto de hacer sagradas las cosas. No implica tener que sufrir por ello.
El miedo es una herramienta al servicio de nuestro desarrollo personal. La preocupación es estéril. ¿Por qué sufrimos? Una vez vino a verme un hombre de 45 años. Su mujer lo había abandonado por otro y él se sentía muy dolido. Como no quería reconciliarse con su exmujer, su hija rehusaba verle y no le hablaba. Eso le hacía sufrir mucho. En el ecuador de la sesión quedó claro que si deseaba recuperar la relación con su hija tenía que perdonar a su exmujer. Era el camino más rápido para lograrle. No obstante, cuando le interrogué sobre esa posibilidad, me miró lleno de amargura y me dijo: «Lo siento, no puedo, me hizo mucho daño». Al margen de las circunstancias concretas que provocan una situación negativa, la intensidad y la duración del sufrimiento que padecemos son una elección personal. Residen en la incapacidad que tenemos para asomarnos a nuestra pesadumbre y sanarla. Somos nosotros los que perpetuamos el sufrimiento que vivimos. Gracias a él, nos reconocemos en una identidad que por alguna razón aún no podemos o no queremos renovar. Desde una perspectiva espiritual, identificarnos con el dolor y prolongar el sufrimiento equivale a darle al alma la oportunidad de explorar a fondo todos los matices asociados a un conflicto emocional. Esta es una de las razones por las que las personas no siempre hacemos caso de los consejos que nos dan nuestros seres queridos. Imagínate una mujer a la que su pareja ha maltratado físicamente por cuarta vez. Sus amigos y familiares le dicen que se separe, pero ella insiste en darle otra oportunidad. Es obvio que volverá a ser maltratada, sin embargo ella decide mantenerse en la relación. Es una decisión irracional y a todas luces insensata, incluso peligrosa para su integridad física, pero está motivada por la necesidad de aprender de su propia experiencia emocional. Al prolongar su situación, lo que consigue es provocar una crisis. La próxima vez que sea humillada, la emoción negativa será tan evidente para ella que los argumentos utilizados para justificarse dejarán de ser útiles. Entonces liberará su dolor, tomará conciencia de lo que realmente desea vivir y dejará a su pareja. La violencia de género o de cualquier tipo nunca podrá justificarse desde la moral, pero si deseamos que no se produzcan más muertes, hay que profundizar en las causas y no poner solo la atención en los síntomas. En mi opinión, si las personas dispusieran de recursos para regular sus estados de ánimo, controlar sus pensamientos y gestionar sus relaciones, estos dramas se verían disminuidos. Las mujeres podrían poner límites saludables antes de que la relación se deteriorase y los hombres sabrían reorientar su agresividad y de esta forma evitarían la violencia. En todo caso, la necesidad de aprender de nuestra experiencia emocional es inherente a nuestra condición de seres humanos, pues lo único que nos aporta sabiduría son nuestras vivencias personales. Aunque parezca absurdo, muchas veces, antes de iniciar un cambio, necesitamos llegar al límite o tocar fondo. Lo hacemos por desconocimiento o por miedo. Cuando creamos una situación extrema, la energía que utilizamos para mantener oculto nuestro dolor se agota. Al no poder sostener la tensión por más tiempo, nos rendimos y tendemos a pensar que todo está perdido, que hemos sido derrotados o que nuestro intento ha fracasado. Sin embargo, lo que sucede es todo lo contrario. Al soltar el control y dejar que el espíritu actúe sobre nosotros, la situación comienza a cambiar de forma milagrosa. Son momentos de lucidez en los que tomamos conciencia de cosas que habíamos pasado por alto. Al mismo tiempo, liberamos buena parte de nuestra negatividad e iniciamos un nuevo camino. Hay personas que han modificado sus vidas después de afrontar enfermedades graves o de pasar por situaciones límite.
La visión cercana de la muerte o la repetición de un trance doloroso e insostenible les conduce a conectar con su esencia. Al entrar en los dominios del espíritu, se dan cuenta de lo que realmente son y de cuál es su propósito en la vida. Lo que sucede es que experimentan un salto cuántico en la conciencia y toda su vida se transforma. Resumen de enseñanzas. Desde la perspectiva del espíritu, crear o prolongar el sufrimiento es una forma de aprendizaje para el alma. En ocasiones, el sufrimiento es una puerta de entrada hacia el espíritu. La principal causa por la que no podemos dejar de sufrir es porque no sabemos cómo gestionar el dolor interno. Por un lado, nadie nos ha enseñado y por otro, le tenemos mucho miedo. ¿Por qué razón nos causa tanta intranquilidad? Existen dos motivos. En primer lugar, lo percibimos de forma desproporcionada. El dolor emocional y psíquico que padecemos es imaginario. Esto quiere decir que depende más de los mecanismos de defensa que hemos utilizado para protegernos a lo largo de nuestra vida que del estímulo concreto que lo desencadena. Normalmente sentimos que todo se desmorona porque algo externo lo provoca. Quizás el jefe no nos ha felicitado después de un trabajo bien hecho, nuestra pareja no ha correspondido como esperábamos, nuestro equipo de fútbol ha perdido o nos han subido los impuestos. El estímulo puede ser externo o interno, un pensamiento, un dolor físico, pero la causa de nuestro malestar reside siempre en el inconsciente. A medida que reprimes el dolor, lo vas acumulando. El resultado son bolsas de sufrimiento cada vez mayores. El dolor sigue siendo el mismo, pero la coraza que lo aísla y te protege de él se hace más robusta. Esta dinámica provoca que la percepción se distorsione. Dicho de otro modo, cuando eras niño el dolor era abrumador, pero ahora que eres adulto, aunque en realidad sea leve, tú lo percibes de forma desproporcionada. Crees que es más grande que tú o que no te pertenece, como si fuera la hidra de Lerna a la que Hércules derrotó en la mitología griega. Piensas que no eres tan fuerte como para vencerlo y que las cabezas del monstruo volverán una y otra vez a regenerarse cada vez que las cortes. Si supieras que el engendro maléfico del que tratas de huir eres en realidad tú mismo, defendiéndote de tus propios fantasmas, actuarías con más serenidad y sin miedo. Imagínate la siguiente situación. Una madre que amamanta a su hijo interrumpe bruscamente la lactancia y lo deja en la cuna, quizás porque llaman a la puerta, se quema la cena. El niño, al pasar de estar unido amorosamente a su madre a encontrarse solo y sin comida, puede sentirse abandonado, ansioso por la falta de alimento e insatisfecho. En este caso, su cuerpo se tensará y lo que antes era un sentimiento de amor incondicional se convertirá ahora en una emoción perturbadora y en un llanto desconsolado. Sentirá como el dolor desgarra su alma y para intentar explicar lo sucedido, creará un principio de realidad a nivel inconsciente. Dirá algo así como: si la persona a la que más quiero en el mundo me abandona, amar equivale a ser abandonado. A medida que el niño crezca, vivirá situaciones vinculadas a la escasez y al abandono. Por ejemplo, su madre tendrá otro bebé, lo dejarán en la guardería, no le ayudarán a hacer los deberes, sus amigos le rechazarán en sus juegos, su novia lo plantará. Siempre que se encuentre en una situación de desamparo, tenderá a refugiarse para no tener que revivir el dolor de su herida original. Cada vez que alguien lo descuide, prescinda de él o no lo proteja, sentirá un desgarro en el alma y reaccionará con la parte de su psique que está anclada en el pasado, el niño al que su madre dejó de dar el pecho. En suma, creará un drama. Cuando sea adulto, creerá que el amor es algo superfluo, ilusorio o incluso falso y no se atreverá a vivirlo. No se sentirá con derecho a ser amado y en sus relaciones íntimas
no se entregará por miedo al desamparo. Por otro lado, como su sistema de creencias dice que amar equivale a ser abandonado, provocará situaciones que lo confirmen. Se mostrará celoso, se quejará de continuo, etc. Si finalmente se decide a entregarse al amor, el dolor que permanece en el inconsciente emergerá en oleadas para ser sanado. En este caso, si comprende lo que le sucede, podrá liberarlo. En caso contrario, lo rechazará y huirá de él de forma instintiva. La segunda razón por la que perpetuamos nuestro sufrimiento es porque al liberarnos del dolor entramos en un espacio de incertidumbre. Eso nos asusta. ¿Y si consigo vencer al monstruo? Siempre que actualizamos el contenido psicológico que usamos para justificar nuestro malestar, nuestro sistema de creencias erróneo se aclara, es decir, caemos en la cuenta de los falsos supuestos desde los cuales hemos estado funcionando. Los vemos desde fuera y comprendemos lo que no somos. De algún modo tomamos conciencia de nuestros fallos de comportamiento y eso nos impulsa a corregirlos. Es posible que necesitemos tener más fe, ser menos dóciles, más pacientes, menos meticulosos, más confiados, menos agresivos, más perseverantes. Al liberar las resistencias, abrimos también espacio para lo nuevo. El problema es que la incertidumbre nos da miedo, pues nos exige tener que manejar una energía desconocida para nosotros. Esto supone un reto y una ampliación de la responsabilidad personal. Una vez vino a verme una mujer joven que había decidido dejar de ser sumisa en el trabajo. Se comportaba de manera dócil para evitar problemas, pero eso le hacía sentirse muy culpable. Durante unas cuantas sesiones estuvimos trabajando el miedo al rechazo. Cuando liberó buena parte de su negatividad y se encontró estable, asumió el reto de no volver a encerrarse en sí misma. A partir de entonces, cuando su jefe se mostraba injusto o le exigía más trabajo del habitual, en lugar de quedarse callada, expresaba su opinión. En consecuencia, su superior comenzó a recriminarle su actitud y la acusó de estar endiosándose. Esto le causó algunos problemas, por lo que tuvo que mantenerse firme hasta lograr ser respetada. Al cabo de unas semanas, su situación laboral había mejorado de forma notable y ella se encontraba más alegre. Aunque lo conocido sea mediocre, penoso o incluso cruel y violento, alejarnos de ello y entrar en territorio desconocido nos provoca mucho recelo. Sospechamos de los resultados, dudamos de nuestras posibilidades reales y vacilamos a la hora de ser consecuentes. En otras palabras, salirnos de nuestra zona de comodidad y asumir nuevos desafíos nos da miedo. Resumen de enseñanzas. Asomarnos a nuestro dolor emocional y psíquico para liberarlo nos provoca mucha intranquilidad. El motivo es doble. Por un lado lo percibimos de forma desproporcionada y por otro, al liberarlo, nos abrimos a un espacio de incertidumbre que no controlamos. ¿Cómo transformar el dolor en amor? Para poder liberar el dolor emocional y psíquico es necesario aceptar que la causa de nuestro malestar y el estímulo que lo desencadena son dos aspectos distintos de una misma realidad. Si no te haces responsable de tus estados de ánimo perturbadores y aprendes a regularlos, todas las situaciones que te conecten con heridas del pasado te conducirán hacia la inestabilidad. Hay una técnica muy efectiva que consiste en analizar las situaciones en las que reaccionamos de forma desproporcionada y repetitiva. Es el análisis de las sensaciones. Ejemplos de reacciones desproporcionadas y repetitivas son estar siempre a disposición de todo el mundo pero luego no sentirnos correspondidos, quejarnos y echar la culpa de nuestras adversidades a otros o a las circunstancias,
controlar el entorno por miedo a ser traicionados o a perder poder, enfadarnos siempre que recibimos una orden, basar nuestra identidad en las debilidades de los demás, preocuparnos de continuo, tener un miedo irracional a la muerte o a la vida, refugiarnos en fantasías para no tener que asumir nuestros compromisos, juzgar siempre la realidad de forma negativa o positiva, comportarnos como esclavos sumisos o libertinos rebeldes, perdernos en detalles improductivos, insistir constantemente en tener razón, negar los sentimientos propios, aparentar estar siempre bien, asumir compromisos que luego no cumplimos, establecer niveles de exigencia exagerados para otros o para nosotros mismos. Si eres honesto, descubrirás que alguna de estas pautas está formando parte de tu personalidad. Por regla general, hay 2 o 3 que dominan sobre el resto. Explora estas u otras y si te crean problemas, trabaja sobre ellas. Comprobarás que muchas áreas de tu vida mejoran de forma simultánea. La técnica es la siguiente. Siéntate y elige una reacción desproporcionada y repetitiva. Ahora describe tu comportamiento y lo que obtienes a cambio. Escríbelo en un papel. Más tarde, detente a pensar desde cuándo reaccionas así y en qué otras situaciones muestras una conducta parecida. Una vez que hayas detallado todo el cuadro, céntrate en la emoción asociada a esa situación. Permítete sentir sin la interferencia de la mente, es decir, focaliza tu atención en el cuerpo y en las sensaciones físicas que estés experimentando. Sé honesto, paciente, valeroso, compasivo y sostén en todo momento el deseo de mejorar tu vida. Como declara el maestro budista norteamericano Jack Kornfield, inclínate sobre tu dolor como sobre un niño al que cariñosamente querrías reconfortar. Si te llegan ideas, imágenes, sonidos o sensaciones físicas de relieve, anótalas. Permanece en esta actitud de escucha durante unos 20 minutos y después hazte la siguiente pregunta. ¿Qué me estoy perdiendo? Imagínate que cada vez que tu pareja te pide que hagas algo, tú lo dejas todo y la obedeces incondicionalmente. Quizás estés olvidando el valor de la libertad. Finalmente, diseña alguna práctica que te ayude a vivir ese principio. Una práctica es una actividad que eliges libremente, que te aporta utilidad, que es asequible y que realizas de forma sistemática. ¿Qué tal decirle que no cuando te demande algo que no sea de tu agrado? Al principio sentirás miedo al rechazo, al abandono. Ese es el dolor que tienes que liberar. Si te muestras honesto contigo mismo, depositas una intención positiva en el proceso, te concedes tiempo y actúas con valentía, comprobarás lo siguiente. La relación al principio se desestructura, pero finalmente termina por equilibrarse. Si no lo hiciera, ¿merece la pena estar con alguien que no respeta tu libertad? Si deseas practicar esta técnica, es importante que te centres en el momento presente. No viajes al pasado con la mente buscando las causas de tu problema. No es necesario. Piensa en lo siguiente. La situación que deseas modificar ahora es el producto de muchas otras que se sucedieron a partir de una experiencia traumática original. Estos trances están relacionados entre sí por un hilo conductor energético. Al situar tu atención en el momento presente, la conciencia se moverá en el tiempo y llegará hasta el pasado que necesites explorar. Desde el punto de vista energético, todo sucede de forma paralela y en el ahora. Mientras le prestas atención al cuerpo y a las sensaciones, debes permitir que el viaje se realice de forma natural y limitarte a observar lo que sucede. La información que emerja a la conciencia, en forma de imágenes, sonidos, palabras, te aportará una mayor lucidez y comprensión sobre el conflicto que tratas de resolver.
En todo caso, la mente debe centrarse en registrar los datos, pero no tiene que buscarlos o razonar sobre lo que está sucediendo. He conocido muchas personas obsesionadas con la idea de localizar las raíces de su dolor. Creen que lo van a mitigar cuando detecten los abusos o la desatención que sufrieron por parte de sus padres o cuando localicen la situación que vivieron en otra vida. Conocer las causas es útil, pero el dolor no desaparece por ello. Razonar sobre el origen de un mal funcionamiento sienta las bases del perdón hacia nosotros mismos y también hacia las personas que provocaron el trauma. Sin embargo, la mente forma parte del problema, ha sido la encargada de crear el falso sistema de creencias que justifica el malestar emocional y por tanto no tiene poder para eliminarlo. Si deseas resolverlo de verdad, tienes que entrar en el cuerpo. Tu organismo es el depositario de todas las situaciones vitales que te han acontecido desde que naciste. En él se esconden los secretos de tu personalidad oculta y es desde él desde donde salen a la luz las zonas de sombra que precisan ser aclaradas. Por consiguiente, necesitas confiar plenamente en él y permitir que tome las riendas del proceso. Si confías en ti mismo y sostienes la intención de amarte, podrás comprobar algo interesante. El malestar físico y emocional solo permanece o aumenta si lo fijas con la mente, buscas las causas, lo etiquetas, intentas eliminarlo, lo maldices. En cambio, si respiras con tranquilidad, te relajas de forma progresiva, abres el corazón y aceptas sin resignación lo que estás viviendo, tanto las sensaciones físicas como los estados de ánimo perturbadores comenzarán a transformarse. A partir de ese momento, la hidra de las 1000 cabezas dejará de ser un monstruo terrible e invencible y se transformará en un aliado de tu crecimiento. Resumen de enseñanzas. Para sanar una herida y reeducar un comportamiento, tenemos que aislar el estímulo que lo desencadena y observarnos sin su presencia. La mente debe estar al servicio del cuerpo y permitir que el dolor se libere y se transforme con la fuerza del amor. Recorrer el camino de la evolución consciente es algo muy distinto a ser de vez en cuando conscientes de nuestra evolución. Implica elegir entre el miedo y el amor como forma de vida. Si te decides por el miedo, tu capacidad de amar estará condicionada y limitada a una zona de comodidad muy concreta. Cualquier suceso que toque alguna herida del pasado te pondrá a la defensiva. En esta tesitura te resultará bastante difícil amar incondicionalmente a otros seres y terminarás enredado en un regateo afectivo nada saludable. Por otro lado, tampoco podrás amarte a ti mismo. Elige el amor, ponte al servicio de la contribución, pero observa siempre lo que estás viviendo. Cuando sientas que te desvías de tu camino, corrige el rumbo. Hazte responsable de todo lo que te sucede en la vida sin excepciones. Admite sin reservas que las situaciones difíciles con las que te encuentras son ocasiones para que el alma aprenda la lección que ha decidido abordar. No la rehuyas. Si te dejas guiar por el corazón, las oportunidades que están alineadas con tus más profundos anhelos surgirán de manera inesperada y fácil, como llovidas del cielo. Otra ventaja es que puedes liberar el esfuerzo y disfrutar del momento presente sin dejar de imprimir energía y voluntad a lo que haces. Además, el mero hecho de confiar plenamente en la vida te mantendrá conectado con el flujo de lo suficiente y te proveerá de los recursos que necesites para seguir creciendo. El amor te ayuda también a dejar las relaciones que no te aportan nada o que son tóxicas. Al mismo tiempo te aproxima a las personas que te ayudan a disfrutar de la vida y que facilitan tu camino. Siempre que permanezcas en movimiento y seas consciente de tu actuar esencial, podrás asumir desafíos nuevos y ayudarás a otros a crear los suyos. Vivir desde el amor implica trascender de forma consciente a tu individualidad y abrirte a una realidad superior que te sirve de guía.
te invita a transformar tu carácter y te impulsa a cultivar tus virtudes personales más allá de lo que establecen las normas y las convenciones sociales. Sea como fuere, mantener la curiosidad por la vida te conecta con el espíritu y eso te aporta vitalidad física, emocional y mental.